Hay dos tipos de metabolismo para degradar la materia orgánica. Uno es el metabolismo anaerobio, es el que utilizan bacterias que no respiran oxígeno, que utilizan otra forma de respiración. Y está la aerobia, las que sí utilizan aire para respirar. Entonces, los metabolismos aerobios son más sencillos, son más simples, nada más que el detalle es que requieren el oxígeno. Y el anaerobio son un poco más complejos, necesitan un consorcio bacterial bien desarrollado, es más complicado controlarlos, pero no necesitan oxígeno. ¿En qué pega la importancia de requerir o no oxígeno? Pues básicamente que para meter el oxígeno al reactor necesitas un aireador, y ese aireador es básicamente un compresor de aire, y para que ese compresor de aire funcione necesitas energía. Entonces el costo operativo de la reducción de la materia orgánica por un proceso aerobio tiene un costo mayor, pero al requerir menos proceso es más rápido y es más eficiente, contrario a un metabolismo anaerobio que no te cuesta energía, pero tienes que generar varios procesos, es más lento. Suponiendo que en las plantas de tratamiento hay un flujo constante, pues tener un proceso más lento te implica aumentar el tamaño de los tanques para tratar de contener todo el agua que llegue y que el tiempo en el que esté esa agua en el proceso sea mayor para que se genere todo el proceso de tratamiento. ¿Le puedes bajar un poquito a tu...? Entonces, el primer proceso, acuérdense, es el anaerobio. Y parte primero de la hidrólisis. La hidrólisis es cuando un tipo de bacterias hidrolíticas son las que empiezan a procesar el material. O sea, empiezan a agregar agua para que se vuelva más suave, para que los microorganismos que siguen puedan adherirse y puedan alimentarse de él. Es como hacerlo aguadito y empezar a disgregarlo para que las otras bacterias puedan tomarlo. Básicamente, hay algún proceso en el que se agregan polímeros como celulosa, carbohidratos, lípidos, grasas y las proteínas para favorecer o aumentar la velocidad de esto. Después está la acidogénesis o fermentación, que es después de la hidrólisis. Se generan otro tipo de bacterias que empiezan a convertir esa materia orgánica en alcoholes, por eso se llama fermentación. Después está la acetogénesis, que transforma los residuos del proceso de fermentación en alcoholes, en ácidos. Se llama acetogénesis, se llama ácidos que hacen ácido acético. El ácido acético pues es un vinagre. Es importante mencionar que todo este proceso sucede de manera simultánea en el reactor. No es que primero estén las bacterias hidrolíticas, después estén las que fermentan y después estén las que las que hacen los acetatos. O sea, no es en procesos, no es un sistema que pasa una cosa y luego la otra y luego la otra. Eso no sucede, sino que todo se da en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Se llegan las hidrolíticas, empiezan a generar residuos, esos residuos favorecen el crecimiento de las bacterias del ácido, de la fermentación, y después las siguientes bacterias. Entonces, todo se da dentro del mismo bloque o dentro del mismo proceso. Y después ya nada más está la generación de metano. ¿Qué quiere decir? Que con esos vinagres que se crearon, al final se transforman en metano y se envían al ambiente. El metano, pues si se acuerdan, es un gas que es incoloro, insaboro y tiene una capacidad combustible y tiene un enorme potencial de efecto invernadero. Entonces, por eso después de los reactores es muy común que los quemen si este metano no tiene una capacidad calorífica suficiente para que pueda ser utilizado en otra cosa. Hagan de cuenta que
el metano pues tiene cierta calidad, como el gas natural, o sea, o el gas licuado de petróleo que les venden aquí en Morelia. Dependiendo de la calidad de ese gas, pues la cantidad de calor que se genera al quemarlo, pues puede ser mayor o menor. El problema del metano es que si no lo generas en una manera controlada y en unas condiciones adecuadas, te da muy pobre. O sea, tú puedes tener la flama, o sea, te genera la flama y todo, pero esa flama no es lo suficientemente caliente para que la puedas aprovechar. Y después el último parrafito, pues es el del metabolismo aerobio, que pues es un proceso de respiración. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tratamos de hacer en las plantas de tratamiento? Bueno, de lo que se trata es de remover la demanda biológica de oxígeno. Ya habíamos hablado de eso. Supongo que si alcanzaron a ir al laboratorio, se los explicaron de alguna forma. La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para degradar la materia orgánica presente en el agua en un determinado tiempo. Entonces, el papel de los microorganismos es la remoción. En los procesos aerobios, pues la medimos como oxígeno requerido, como una demanda de oxígeno que se ocupa para que esas bacterias degraden esa materia orgánica. Entonces, los microorganismos utilizan la materia carbonácea disuelta y en suspensión en forma coloidal para sobrevivir en el ambiente, o sea, se alimentan de él. Los gases producidos, pues básicamente son dióxido de carbono. Lo otro que se genera con esa materia orgánica es tejido celular, o sea, la biomasa, las bacterias que están ahí, pues se transforman de esa materia carbonácea al cuerpo de los bichos que están ahí respirando y alimentándose de más materia y creando más bacterias. ¿Qué se requiere para esto? Bueno, se requiere alimento o sustrato. Este alimento, pues, es la materia orgánica. Necesitamos agregar oxígeno y necesitamos controlar pH y temperatura para hacerlo de manera eficiente. Entonces, aquí tenemos los procesos de digestión y la cantidad de energía que se ocupa. Por ejemplo, la digestión animal tiene una alta velocidad de descomposición, pero un bajo aprovechamiento de energía. Por ejemplo, lo que comemos nosotros los humanos, lo comemos, lo degradamos muy rápido, pero la degradación que tenemos al nosotros alimentarnos, pues no es completa. Entonces, desechamos mucho de esa energía y mucho de esos nutrientes, solo tomamos una parte de ellos. Después pasan los insectos o los organismos superiores que todavía de esa materia que dejamos consumen otra parte de esa energía. Hagan de cuenta que hacen un desayuno, lo que hayan desayunado, unos huevos con jamón, toman una parte de esa energía que tiene ese alimento y la otra la desechan. Después, otros organismos, como son los insectos y algunos tipos de gusanos, toman otra parte de la energía de lo que desechamos y también lo desechan, pero sigue teniendo eso una cantidad de energía muy grande. Entonces, al final, la degradación completa o el uso completo de la energía de ese alimento se hace a partir de la digestión microbiana. O sea, los bichos son los que terminan de convertir ese alimento que comimos nosotros a energía y material inerte, como son minerales. ¿Sí? Los insectos y los gusanos son parte de la recuperación, es la composta. Lo que haces primero es, se alimentan, no sé, de un residuo de cáscaras de plátano, por ejemplo, lo degradan, todos los bichos lo degradan porque ellos se alimentan más rápido de ellos. Hagan de cuenta que lo han de haber visto, por ejemplo, en el pan. No sé si alguna vez llegaron a ver un pan que ya se pasó, que ya está enlamado, o el queso, o casi cualquier tipo de alimento. ¿Qué es lo que sucede? Está la conchita y la dejas ahí muchos días, entonces se enlama, pero solo se enlama de la capa superior. Solo los bichos empiezan a atacar la capa superior.
Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de los insectos y los gusanos? Transforman esa materia que está concentrada en un espacio grande, la transforman en pedacitos más chiquitos. Entonces, esos pedacitos chiquitos pueden ser atacados por las bacterias en una superficie más amplia. Al tú reducir la materia a condiciones más pequeñas, le salen los bichos los atacan en varios frentes o en varios lados al mismo tiempo, entonces se hace la digestión microbiana. Ándale, también a las tortillas les salen las manchitas, pero les empiezan a salir por un punto, y ese punto va creciendo lentamente, entonces tienes que esperar muchos días para que la tortilla se degrade completamente. Pero si tú desmoronas esa tortilla o pasa a través de otro metabolismo que la reduzca en tamaño, las bacterias la pueden atacar de más puntos y la degradan más rápido. ¿Sí? El chiste es dejarle a la bacteria el espacio para que pueda reproducirse y pueda alimentarse sin competir entre ellos mismos. ¿Vale? ¿Dudas de cómo es el aprovechamiento y por qué a veces es conveniente reducirlo? ¿Y cómo es que se consume la energía? Le llaman, bueno, en el kinder le llamaban cadena alimenticia. En realidad se llama cadena trófica, y trófico se refiere a energía. Entonces, ¿cómo se transfiere la energía? En un sistema orgánico o en un ecosistema. Entonces, pues llega el sol, hace que están los mecanismos de alimentación autótrofos, que son las plantas que ellos solitos agarran la luz del sol y los minerales del suelo y el CO2 del aire y lo transforman y generan tejidos. Entonces ya utilizaron la energía del sol. Esa energía del sol se transformó en un tejido que tiene almacenada esa energía. Después esa energía llega a un herbívoro y se alimenta de ella, entonces toma una parte de esa energía y la otra la desecha, y seguimos teniendo una reducción de la energía, pero hasta el final, después de que llega el carnívoro, se come a ese cuate, toma otra parte de esa energía, queda la energía residual, que es la que toman los organismos y la reducen, y ya regresan a separar otra vez los minerales y el CO2 que estaban compuestos ahí, y se perdió la energía que tomaron del sol. Si se fijan, es el mismo proceso. Nada más estamos hablando de transferencia de energía. Entonces, hablando de los digestión animal, insectos y digestión microbiana, pues están así. Los animales superiores, que son los que toman la energía, pero toman la mayor cantidad de energía en su alimento, pero consumen muy poquita. Después están los insectos o los organismos descomponedores. Y al final están los microorganismos, y ya te queda, pues nada, al final el humus, que es lo que desecharon esos bichos. Eso es básicamente. Entonces están los animales superiores, los insectos y los gusanos, los microorganismos y el humus. Esa es la cadena de transmisión de energía. Entonces nosotros vamos a utilizar ese mismo ciclo para tomar únicamente los microbios y degradar la materia que en este caso los humanos están desechando de manera constante y demasiada. Si lo dejáramos de manera natural, puede que los microorganismos no pudieran degradar tan rápidamente esa materia, lo que se generaría en un problema de salud. Lo que pasa, por ejemplo, en la India y lugares así que no tienen sistemas de drenaje, pues la gente va tirando todo los desechos orgánicos, se van acumulando, y sí están en alguna fosa o algo ahí almacenados, pero las condiciones que tienen los microorganismos son tan malas que tardan mucho tiempo, o sea, tardan más en degradar que lo que le están echando. O sea, degradan un poco, pero le echan otra cubeta, y degradan otro poco y le echan otra cubeta. Entonces, ese es el detalle. Generar una colonia de bacterias que puedan degradar lo que les echemos bajo las condiciones por lo que ocupen. O sea, si ocupan aire, les pones aire. Si ocupan un cambio de pH, les cambias el pH.
Si ocupan temperatura, a veces no es tan común, porque calentar, por ejemplo, el agua, pues sería muy complicado. A lo mejor no aquí en una zona templada como México, pero si te vas más al norte pensando en Canadá o algo así, que en invierno calienten el agua para favorecer el tema de crecimiento bacterial, pues se volvería muy costoso, muy complejo, que tendrías mucha pérdida de temperatura. Entonces, lo que se hace en la mayoría de los sitios es, ok, yo voy inoculando es agregar diferentes tipos de bacteria, desarrollándola para que funcione en las condiciones en lo que yo le dé. Básicamente creas una bacteria que funcione en tu clima y en tu ambiente. A veces es fácil controlar pH, es fácil controlar el oxígeno, pero la temperatura no. Entonces generas el bicho que soporte las condiciones de temperatura que tengas en donde va a estar tu planta. Entonces muchos dicen, pues la planta la planta que está en Los Cabos tiene una eficiencia de degradación del 34%, que pudiera ser muy alta, por decir un número. Pues vamos a traernos de esas bacterias que ya están bien desarrolladas, nos traemos un tambito, la agregamos a nuestro reactor y le damos las condiciones. Entonces, si las condiciones de presión, de pH cambian, pues esa bacteria no va a poder desarrollarse porque se desarrolló para las condiciones de esa zona. El detalle es que para que esto funcione, para que tú estabilices y crees tus consorcios bacteriales y funcionen en las condiciones en las que tú lo hiciste, pueden pasar de 3 a 6 meses. Entonces, de 3 a 6 meses puede que no funcionen que no estés degradando esa agua y que te metas en otro tipo de problemas. Por eso también a veces se utilizan las inoculaciones para tratar de hacerlo más rápido. Aquí, hablando de microorganismos, hay microorganismos y hay bacterias, y hay patógenos. Entonces, las bacterias pues son chiquitas, son del tamaño de micrones, o sea, de microbios, de 0.5 a 15. Su modo de reproducción es fusión binaria, o sea, que cuando tienen suficiente energía almacenada, se separan en 2 bacterias idénticas. Solo muy pocas se reproducen sexualmente o por germinación. Y pues hay un montón de clasificaciones. Y las bacterias generalmente están compuestas por lo mismo que todos los seres vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, lo que habíamos estado hablando. Y existe una parte inorgánica que también ocupamos, no es propiamente la que forman los tejidos, pero que utilizamos para funcionar, como es el manganés, el potasio, el calcio, el sodio, el hierro. Mucho de eso es para que los humanos operemos normalmente. Ya habíamos hablado de que la comunicación del cerebro con los músculos es a través de impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué pasa cuando haces mucho ejercicio y no te hidratas adecuadamente? Bueno, empiezan a fallar tus músculos, o sea, no empiezan a nudos o calambres le llaman, dicen, tomando potasio, tomando calcio y manganeso, sodio, todo eso. Una de las ventajas o de las desventajas de las bacterias es que pueden tenerlo todo esto, todo, pero si les falta una cosa, si les falta el hierro
o si les falta el azufre, aunque sean en microconcentraciones como lo ocupamos, si les falta solo uno de los elementos, esas bacterias pueden morir, pueden dejar de reproducirse. Entonces necesitamos controlar todos los parámetros, todos. Aquí hay una clasificación en función de la temperatura a la que sobreviven las bacterias y del pH. O sea, acuérdense que entre más alto es el pH, se vuelve más ácido. No, perdón, entre más alta es la temperatura, el pH se vuelve más ácido. Entonces tenemos, de acuerdo a la clasificación por temperatura, 3 tipos de bacterias, que son las criofílicas, las mesofílicas y las termofílicas. Y estas sobreviven en un rango de temperatura de -2 a 30 grados. Las mesofílicas sobreviven de 20 a 45 grados y las termofílicas sobreviven de 45 a 75 grados. O sea, si se fijan, sobreviven en un rango muy amplio. Sobrevivir se refiere a que no mueren. Pero que no mueran no quiere decir que puedan cumplir las condiciones para las que están hechas. O sea, pueden estar sobreviviendo las mesofílicas a 45 grados de temperatura, pues sí, no se mueren, pero no se alimentan y no se reproducen, entonces de todos modos no nos funciona. Acá del lado derecho tenemos las condiciones, ¿cómo se dice? Óptimas. Entonces, en este rango de temperatura, sí se reproducen, sí se alimentan y sí cumplen su función. Entonces, hay zonas, por ejemplo, si se desciende mucho la temperatura, pues puede que se mueran las bacterias o puede solamente que se inactiven. Entonces, tienes que regresar a la temperatura óptima para que vuelvan a generar su proceso. Existen otra clase de bichos que son también microscópicos y se llaman hongos. Estos hongos son las manchitas de las tortillas. Lo que decía por ahí Jesús. Estos honguitos, pues también crecen en ciertas cantidades que contienen los nutrientes. Hay en momentos en condiciones relativamente bajas de nitrógeno. O sea, estos requieren menos nitrógeno que las bacterias, entonces, en algunos casos, si empiezan a no detectar bacterias en su cultivo, en el reactor, y empiezan a aparecer los honguillos, pues sería un síntoma de que el nitrógeno que está llegando a los reactores, pues es muy bajo. Entonces tienes que generar algún tipo de ajuste a tu planta para que ésta pueda operar. O sea, tenemos 3 etapas de la planta: el diseño, la construcción y la operación. Y todas las condiciones son variables en ese momento. En algunos otros casos, en los reactores se pueden generar algas. Esto es si tenemos altas concentraciones de fósforo y de nitrógeno. Hay luz, pues es muy probable que se te generen las algas. Ahí el detalle es que pues luego las algas pues se interfieren con los procesos de reoxigenación en el reactor, que tienen un problema. O sea, te generan oxígeno mientras están en contacto con la luz. Entonces, en el día pues pueden ser felices y airear poco porque las algas están generando su proceso de fotosíntesis y están agregando oxígeno al agua. Pero en las noches no hay luz, entonces las algas empiezan a consumir oxígeno. Entonces muchas veces cuando tienes presencia de algas en los reactores, hay caída del oxígeno disuelto por las noches, y eso puede ser un problema. Esas variaciones a lo largo del día de las cantidades de oxígeno te pueden pegar en la forma en la que están viviendo las bacterias.
Sí, esa lama verde que sale en las pilas, en las tinas de agua y en los aljibes, es porque el agua que les están entregando seguramente tiene nitrógeno y tiene fósforo, o sea, tiene alguna cantidad de nutrientes disueltos en el agua, los requieren en cantidades mínimas, pero sí se generan. Entonces, cuando a la pila o al aljibe le da el sol, pues se generan esas algas verdes. Cuando no les dé el sol, se generan otro tipo, pero también pueden generarse unas que son más cafecitas, más oscuras, pero sí se presentan. Entonces, en la mayoría de las veces no es deseable. La presencia de algas es un indicador de que probablemente algo no esté funcionando bien. Creo que con eso le vamos a dejar hoy. Ya vimos pues varios conceptos. Si se fijan, estos son, la mayoría de los puntos son muchos temas conceptuales. Entonces, si se los suelto también todo de una vez, van a agarrar poco. Vamos a tratar de no darlo tan intenso. Y vamos a dejarlo ahí. Por favor, denle una estudiadilla a las presentaciones para el examen. Si tienen dudas, pues ahí está el Classroom, avienten sus preguntas, o pues lo vemos el martes a la hora de clase, por favor. Sale, cuídense, desayunen, báñense, no se dejen caer, vístanse como si fueran a ver a la novia, trabajen en ustedes mismos. ¿Cómo no? Vi como a 3 encuerados. Bueno, por lo menos no traían cabeza. No.